Hola, hola tripulante, espero que te encuentres muy bien ahorita, ya sea de día, de tarde, de noche. En el momento que te encuentres, quiero invitarte a este episodio que la verdad es que me ha encantado. Digo, todos me gustan la verdad, pero en esta ocasión traigo a un invitado que estoy seguro que a través de su historia como terapeuta, como autor de libros muy importantes y además de ser una de las personas más emblemáticas en la creación de contenido LGBT y relaciones interpersonales, estoy seguro que vas a aprender mucho, tanto como yo. En esta ocasión traigo a Alex Toledo. Alex Toledo es escritor, terapeuta y comunicador, pero sobre todo alguien que ha hecho de acompañar emociones su vocación. Con más de 500,000 personas siguiendo su trabajo en redes, ha tocado muchos corazones hablando de relaciones, diversidad y salud emocional. Ha escrito libros, dado entrevistas, ha aparecido en medios como Vogue y Newsweek y también ha creado cuentos para niños. Pero más allá de todos los títulos, su trabajo tiene algo claro: ayudar a otros a sanar lo que duele con palabras, con historias, con presencia. Y en esta ocasión tenemos la presencia de nuestro querido Alex Toledo. Sin más spoilers, vamos con el episodio y arrancamos motores. 3, 2, 1, take hold. Descubramos juntos el universo después del closet. Bienvenido, humano. Muchas Alex, gracias. muy bienvenida aquí a tu espacio. También a Odiseo le damos la bienvenida, que nos está acompañando el día Le de damos la hoy. bienvenida porque estamos aquí en la etapa de crianza, enseñándole a quedarse solo en casa. Entonces, bueno, ustedes dispensarán, pero nos va a acompañar. Excelente, Alex. Pues primeramente quiero agradecerte por estar aquí, que estés en esta disposición de compartir tu historia. Una de las primeras preguntas que me gusta hacer es: ¿con qué letra de la comunidad LGBTQ+ te sientes más identificado? Bueno, obviamente con la G, pues yo me descubrí gay muy chavito, muy chiquito. Yo tenía como, no sé, como 6 años más o menos. Pero fíjate que a lo largo de conocer a más personas de la comunidad y conocer otras formas de vida, otras vivencias, no es como que diga, me identifico con la T, pero sí soy muy empático y apoyo muchas causas, sobre todo la comunidad trans. He conocido muchas personas trans últimamente, en los últimos años, y he aprendido de la comunidad trans. Entonces podría decir que también con la T, porque sus luchas me parecen muy genuinas y no me son ajenas. Totalmente de acuerdo. Y ahorita estamos en una época donde es más que necesario también hablar de las realidades de las personas de la comunidad Totalmente, trans. porque la verdad es que los hombres gays hemos acaparado el foco del movimiento LGBT desde hace décadas. Y creo que al final las personas trans, como bien lo dice ese discurso popular, pues fueron las que nos abrieron camino para muchas cosas, ¿no? Ahí está Marsha P. Johnson, ese documental que hicieron fantástico en Netflix. Y bueno, muchas otras personas trans, mujeres trans sobre todo, mujeres cisgénero feministas, pues son las que nos abrieron camino a los gays para que hoy podamos andar en calzones en la marcha, ¿no? Cada año. Y bueno, creo que tenemos que dar visibilidad a otras luchas, ¿no? Yo creo que los hombres gays ya tenemos mucho terreno ganado, hemos ganado muchas cosas. Hace falta todavía trabajar en otras, ¿no? Pero creo que con lo que hemos logrado podemos ahora hacer que otras letras del acrónimo LGBTIQ+ puedan tener visibilidad, y eso es importante. Totalmente de acuerdo, porque creo en México todavía no ha llegado tanto, pero en Estados Unidos hemos visto mucho de este movimiento separatista, ¿no? Sí. Que habla de solamente LGB y las personas trans por otro lado, pero en realidad digo, al final, como bien lo dices, y gracias por compartirlo, estamos en un momento en donde necesitamos estar más juntos que nunca. Claro. Si bien hay diferencias porque cada letra significa algo diferente para cada realidad, pero no por eso dejamos de estar en un colectivo luchando por algo en común. Así es, y yo creo que separarnos, esta cultura separatista, pues no nos lleva a nada bueno, porque al final, aunque no vivimos las mismas violencias, pues todos hemos atravesado un tipo de violencia solo por ser quienes somos, ¿no? Entonces no está chido de repente, pues como yo ya gané ciertas luchas o ya gané ciertos derechos, pues que los demás se hagan pelotas, ¿no? Creo que debemos de usar justo nuestros privilegios para visibilizar a quienes no los tienen y que puedan acceder a los derechos que otros ya hemos ganado, ¿no? Entonces,
Por eso creo que, bueno, de entrada me identifico con la G, pero creo que la T es importante y yo personalmente me he sumado mucho a dar voz a las luchas de las mujeres trans. Y cuando hablo de esto no es como que me defina como activista, ¿no? Porque la verdad luego la gente piensa que, pues porque eres gay o eres figura pública o de repente haces algo muy público y eres activista. Yo creo que el activismo es una cosa muy distinta. Respeto mucho a los activistas, a las activistas, porque son los que van a cabildear, son los que están en las marchas, son los que van a hacer los movimientos como tal, ¿no? Creo que más bien la forma de activismo que hago es prestar mis espacios para dar voz y eco y expandir los mensajes que estos activistas hacen, ¿no? Que hacen una labor fantástica. Entonces, no soy activista, pero sí creo que he aprendido a usar mis espacios para visibilizar y dar eco a otras causas que lo merecen. Muy bien, excelente, Alex. Me gustaría profundizar en el tema de los espacios que has creado, pero antes de eso tengo otra pregunta para ti. Sé que saliste del closet en la secundaria. Sí. Y tienes una historia como muy peculiar. Si quieres compartirla para que nuestra audiencia la pueda escuchar. Pues la verdad es que yo en la secundaria fui el típico niño gay buleado, ¿no? Por ser maricón, amanerado, que escuchaba fe y música de niñas, que se juntaba con las niñas. Y yo la verdad es que creo que pasé por la etapa que pasamos muchos hombres gays de ser bisexuales, ¿no? Ajá. Y yo creo que por eso es que mucha gente hoy piensa que la bisexualidad no existe cuando es una orientación sexual perfectamente válida, porque yo creo que nos refugiamos en la bisexualidad para sentir que no somos del todo gays, ¿no? Todavía me gustan las mujeres, ¿no? Pero al final me di cuenta que pues no, o sea, eso no es real, no soy bisexual, no soy heterosexual, no me gustan las mujeres, nunca me van a gustar sexualmente ni afectivamente. Entonces en la secundaria me acuerdo que pues sí pasé los primeros 2 años soportando el bullying hasta que ya en tercero de secundaria me harté. Que más no me defendía, ¿sabes? No tenía yo como esta... No porque no me hayan enseñado a hacerlo, sino porque me daba miedo la represalia, ¿no? Y nunca he sido pues alguien violento o agresivo, ¿no? Con el tiempo pues sí aprendí a defenderme, pero en la secundaria en tercero yo dije ya basta, ya no quiero ser la burla. Y había un escuincle que como me jodía. A los 3 años me tocó de compañero en el mismo salón. Y un día, harto de ser el hazmerreír de este escuincle, me acuerdo que tomé la tabla del pupitre, que estaba floja. ¿Quién sabe quién era el pupitre? Y pues, se lo aventé en la cara. ¡Sas! No violencia, somos paz y amor, paz mundial. Pero a veces es necesario defenderte. Sí, en la vida totalmente. Es necesario poner Totalmente. límites. Y esa fue la manera inmediata que yo en ese momento, con mis 14 años, entendí que era la forma que encontré para poner ese límite. Y por supuesto fue un caos en la escuela, mandaron a llamar a mis papás. Pero mis papás, hasta eso, porque la mamá de este niño decía que quería que mis papás le pagaran el médico porque creo que le había abierto la cara, una cosa así. Y mi mamá me acuerdo que le gritó a la señora, no le gritó, pero fuerte, porque mi mamá tiene un carácter fuerte. Le dijo a la señora, sí, ¿y quién le va a pagar la terapia a mi hijo por los 3 años que su hijo ha sido un violentador psicológico? Porque lo de usted se cura con una puntada, pero a mi hijo, ¿quién le va a pagar la terapia, no? Entonces mi mamá me dijo, agarra tus cosas, nos vamos. Qué bueno que lo articuló, así. Lo articuló perfecto. No, o sea, mi mamá es también... Yo creo que si hoy de adulto tengo como esta parte activista es porque mis papás la tienen mucho, ¿no? Ellos son muy politizados. Pues imagínate, de la UNAM, los dos. O sea, mi mamá organizaba marchas estudiantiles Qué chido. en el CCH. Ella estudió en el CCH en Naucalpan, en la prepa. Entonces traen mucho esta onda, ¿no? Y yo también aprendí a ser un poco así, ¿no? Tal vez en la secundaria me inhibí porque la adolescencia es fuerte, ¿eh? La adolescencia es una cosa especial, sobre todo porque ahí aprendes a limar tu personalidad, ¿no? Y muchas cosas. Entonces, después de ese hecho en la secundaria, pasaron como una semana y bueno, decidí salir del closet públicamente con mis compañeros. Y a partir de ahí se acabó el bullying, santo remedio. Salir del closet me quitó muchos problemas de encima, porque ya no fue divertido molestar al gay del salón, ya lo había aceptado públicamente, ¿no? Entonces, si yo ya lo había aceptado públicamente, ¿para qué me molestaban? Entonces, de repente, todos los insultos, todas las vejaciones, toda la agresión se fue, se esfumó
y pude terminar mi tercer año de secundaria en paz de Dios. Y bueno, ya en la prepa fue otra cosa. Creo que todavía en primero de prepa tenía un compañerillo por ahí que pues era bully. Pero hasta la fecha creo que tengo la teoría de que yo le gustaba. Entonces, como yo le gustaba, creo que por eso era su bullying, ¿sabes? Que suele pasar que suele pasar mucho. De hecho, hay un estudio súper interesante que ya encontró que los homofóbicos sienten placer sexual al ver porno gay. Entonces, este estudio lanza la teoría de que posiblemente muchos homofóbicos son gays reprimidos o tienen impulsos homosexuales reprimidos y les enoja no poderlos externar por su entorno hostil o socialmente que no los acepta. Y bueno, pues el porno les provoca esto, ¿no? Porque hicieron un estudio como con 20 hombres y 20 hombres. A unos les pusieron el porno heterosexual y a otros les pusieron el porno gay. Y los que no eran homofóbicos, pues la verdad es que no sintieron como algún estímulo sexual al ver porno gay. Y los que sí el cerebro activó las partes que rigen el placer sexual. Entonces está interesante. Aguas homofóbicos. Aguas homofóbicos. Me tienes que mandar ese estudio, porque yo tenía la hipótesis, pero no tenía el estudio. Sí, ahí está el estudio, te lo voy a mandar. Pero pues así salí del closet, la verdad. A los 14 años salí del closet con mi mamá. Fue todo un proceso también. Ella pues le costó un poco de trabajo asimilarlo. Creo que a las mamás les cuesta trabajo y a los padres, sobre todo porque tienen esta idea de que vamos a ser heterosexuales, ¿no? La heteronorma es lo que impone, ¿no? O sea, desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos nos imponen esta heteronorma. Y creo que lo que les duele es, pues, que cuando crecemos y les decimos, mamá, papá, soy lesbiana o soy gay o soy trans, por ejemplo, de repente se les cae toda esta vitrina de cristal de heteronorma que nos habían inventado. Claro. Y eso duele, ¿no? Y eso es como un duelo. Porque es como la muerte de la idea que ellos tenían de nosotros. Pero al final, como yo se lo digo a mis consultantes en terapia, pues tus padres tienen dos opciones, aceptarlo o vivir enojados con la idea. Claro. Y no podemos negar lo que somos solamente porque quiero quedar bien con mi papá o con mi mamá, ¿no? Porque al final nuestros padres ya vivieron una vida, escogieron una vida, tomaron decisiones. Completamente. Y después de cierta edad, conforme nos volvemos adultos, los hijos tenemos derecho a escoger nuestra propia vida, nuestras circunstancias de vida y hacernos responsable de eso, ¿no? Yo tengo pacientes que dicen, oye, es que mis papás no aceptan a mi pareja, ¿no? Y ya son hombres y mujeres adultos, ¿no? Y entonces alguna vez a alguno le dije, oye, pues yo no creo que tu abuela haya aceptado a tu papá cuando tu mamá decidió casarse con él. Sin embargo, 40 años después tus papás siguen juntos. Y al contrario, se fugaron. ¿Tú crees que tu mamá le iba a pedir permiso a tu abuela para que aceptara a tu papá? Pues no, ella tomó su decisión. Pues lo mismo, ¿no? O sea, lo siento, mamá, pues si no te gusta mi pareja, bueno, pues que no te guste. Total, soy yo quien anda con esa persona, ¿no? Entonces, bueno, yo salí del closet a los 14, fue todo un proceso para mi mamá. Como a los 17 años se lo dije a mi papá y él me confesó que mi mamá ya se lo había contado mucho. Es lo que te iba a preguntar, digo, seguramente sí, que los papás se dicen todo, ¿no? O sea, los papás se dicen todo. Si son matrimonios con buena comunicación, pues obviamente siempre se van a decir todo, ¿no? Yo le dije a mi mamá, oye, no se lo digas a mi papá. Cuernos. ¿Qué cuernos? ¿No? O sea, claro que en algún momento se lo he de haber dicho y cuando yo se lo dije a mi papá, pues mi papá me dijo, oye, pues yo ya lo sabía. Solamente quiero que sepas que quiero que estés bien, que seas feliz, que encuentres personas que te quieran, que te amen y que en cualquier momento que tú sientas que no puedes con algo, pues aquí yo voy a estar. O sea, la verdad es que, imagínate, mi papá siendo un boomer de la época de los 50, que de repente mi papá diga eso, es como, o sea, yo ahí cambió totalmente la visión de mi papá. O sea, yo tenía la idea de que mi papá era como un poco cerrado en ciertas cosas, un poco rígido. Pero cuando yo escuché a los 17 años a mi papá decirme eso, pues sí, la verdad es que el concepto con mi papá cambió todo. Y puedo decir que incluso sin querer, la relación con mi papá cambió, sanó, ¿no? O sea, como que algo, como que un muro de hielo entre los dos se rompió. Porque eso pasa mucho con los hijos gays, los hijos varones homosexuales y sus papás. Como que de repente hay un muro, ¿no? Que se levanta porque estos papás que crecieron en la heteronorma toda la vida no saben cómo tratar a un hijo diverso. Totalmente.
Y se levanta un muro, ¿no? Con el paso de los años. Yo sentí que en ese momento ese muro con mi papá se rompió y como que la relación a partir de entonces empezó a ser más cercana. Como que yo sentí una confianza con mi papá que no había sentido, porque todo era con mi mamá, ¿no? Y de repente cambió. Entonces así fue como salí del closet. Y bueno, pues una vez que mis papás ya lo sabían, si lo saben mis papás, que lo sepa todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que después de eso poco me importó esconder mi orientación con las personas, en la escuela. La verdad es que ya no fue importante dar explicaciones sobre eso. Pues total, mis papás ya lo sabían. Los demás me daban igual. Completamente. Y qué bonito que fue así, porque sí, justo yo también lo he observado tanto en mi caso, amigos, toda la gente también que me escribe, que existe como pues esta fricción con los padres, ¿no? Y sobre todo con el padre, porque pues nadie viene a decirles cómo manejar nuestra orientación o cómo ser diferentes, y en ocasiones tenemos que trabajar esa relación, pero toma mucho tiempo, ¿no? Son años o son semanas, puede ser como un poco más largo, pero eventualmente, no en todos los casos, hay de todos los casos, pero, no, claro. Pero eventualmente mejora la relación, ¿no? Es un proceso, sí, yo también lo he visto con amigos, lo he visto con consultantes. Cuando ya se cruza esa línea, algo pasa y mejoran las relaciones familiares, mejora la relación con el padre, con los hermanos, la hermana, con la madre. O sea, sí, como abrirnos en este sentido y poder expresarle a nuestro círculo inmediato más cercano nuestra verdad, ¿no? Diría Niurka, nuestra verdad. Eso tira barreras y hace que las personas sientan más conexión, ¿no? Estás compartiendo algo muy íntimo, ¿no? Y bueno, aparte de la teoría de los apegos nos dice eso, ¿no? Que los vínculos se generan a partir de compartir estas experiencias que nos vuelven vulnerables y que fomentan la empatía, ¿no? Eso ayuda a que los apegos sean más profundos, ¿no? Los vínculos se hacen más estrechos. Excelente. No, claro, no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? También hay otras realidades, ¿no? Yo tuve la suerte de tener padres que, claro, por ejemplo, sobre todo mi mamá, ¿no? Con todo y su proceso de aceptación y todo, porque ya quería nietos, ¿no? Pero bueno, lo aceptó, ¿no? Claro, hay otras realidades, ¿no? O sea, mi experiencia no define la generalidad, ¿no? Completamente. Hay personas que no tienen la suerte de crecer en entornos familiares seguros y al contrario, tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces, sí somos afortunados los que tuvimos un entorno familiar que no nos hizo sobrevivir, ¿no? Que nos pudo dar las herramientas necesarias para poder ser quienes somos. Pero eso no significa que no haya otras familias en donde los padres, los hermanos incluso, pues hagan que el miembro diverso de la familia tenga que sobrevivir, esconderse, y ya después de los años con la vida adulta, pues estas personas se permiten ser quienes son, ¿no? Completamente. ¿Tienes hermanos, hermanas? Uno más. No, mi hermano lo sabía desde siempre. Sí. O sea, yo creo que la relación con los hermanos es muy distinta. O sea, sí, la relación con los hermanos es otra onda. Son muy raros los hermanos que no lo aceptan o que son un poco como más cuadrados. Generalmente los hermanos son un primer refugio seguro. Completamente. Y mi hermano es menor que yo, nos llevamos casi 2 años de diferencia. Que digo, ya ahora de adultos no es mucho, pero en ese momento sí era un poco distinta, sí se notaba un poco la diferencia de edad. Pero él me dijo, yo lo supe desde siempre, o sea, él me decía, o sea, Ale, yo lo sabía desde que somos chiquitos, que jugábamos a Harry Potter y tú siempre querías ser Hermione. Me encanta. O sea, como, ¿por qué quieres ser Hermione siempre? Y además, cuando jugábamos videojuegos, me acuerdo que me encantaba mucho en Play jugar esto de las peleas de X-Men y de superhéroes, y yo siempre escogía a Tormenta, a Jean Grey. O sea, me decía, por favor, además te sabías todas las canciones de Faye. Entonces, yo ya lo sabía, solamente que tampoco sabía cómo preguntártelo. Y bueno, ya con el tiempo, creo que en la prepa fue cuando se lo dije a mi hermano, ¿no? Él acababa de entrar a primero de prepa y yo estaba en tercero de prepa. Y pues hablé con él, nos íbamos en el camión a la escuela y me dijo, ya lo sabía. Y ya, tan cual. Así directo. O sea, no hubo más explicación, no hubo necesidad de decirle, oye, mi hermano se llama Pablo, oye, Pablo, tengo que contarte algo. Nada, oye, tengo algo que decirte, fíjate que así ya sabe. Y me dice, ya lo sabía. Fin, punto. Nada más, ¿no? Entonces eso pues también a mí me generó confianza y también como que la relación con mi hermano se volvió distinta. Y bueno, pues ya como toda mi familia lo sabía, realmente me importó un sorbete si los demás lo aceptaban o no. Y desde entonces a la fecha, francamente, pues sí, creo que cada año que ha pasado he aprendido a que lo que piensen los demás, digan los demás, opinen los demás,
pues es más problema suyo que mío. Completamente. ¿No? Sí. Así ha sido. Así ha sido. Oye, y después de la prepa, ¿cómo fue que encontraste tu vocación? O sea, ¿qué fue primero? ¿Empezaste a escribir los libros o empezaste a ser terapeuta? O sea, ¿cómo viene contigo? Ya me volví terapeuta muchos años después que terminé la carrera. Okay. Yo primero estudié comunicación, lo cual no me arrepiento, pero no lo hubiera hecho. Me hubiera ido por psicología primero. Pero no lo hice por desidia, porque pues, recién salido de la prepa yo siempre he dicho, es que, perdón, a los 17, 18 años que sales de la prepa no tienes idea de a qué te quieres dedicar el resto Completamente, de tu vida. está bien cañón estar escogiendo. No, necesitas como más orientación vocacional, ¿sabes? Entonces, pues yo salí de la prepa, yo dije, bueno, sí, comunicación, porque quiero estudiar. Bueno, yo quería estudiar cine de entrada, pero mi papá, pues sí me dijo, oye, pues tu hermano también tiene que estudiar, entonces, pues, no sé, invéntate algo, estudia otra cosa. Entonces dije, bueno, me voy a comunicación, porque según yo en comunicación iba a hacer cine. Mentira, terminé trabajando en agencias de marketing, haciendo copies. Para marcas, ¿sí? Yo era community manager. Y bueno, la verdad es que comunicación no me encantó. De hecho, yo estudiando comunicación tenía amigos de psicología y me colaba en algunas clases de psicología. Lo que más me gustó de comunicación es que no sé por qué hubo una parte de los primeros semestres en donde nos metieron psicología, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, ¿no? Desde la prepa yo tenía clases de psicología, por ejemplo, ¿no? Tenía una materia, psicología, en área 4, que yo me fui a humanidades. Y me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando yo empecé a trabajar, dije, no, pues creo que tengo que regresar a la escuela, pues a estudiar, porque la psicología es lo mío, me gusta mucho. Siempre como que fui el amigo al que le contaban los problemas, que sabía dar como el consejo y todo. Y yo empecé a escribir en un sitio que se llama Soy Homosensual. Ah, claro. Que de hecho, yo ahí empecé a escribir en forma, ¿sabes? O sea, yo ahí me formé. Mucha gente que hoy me lee y que compra mis libros son seguidores desde entonces, ¿no? Creo que este señor se quiere bajar. Lo vamos a bajar. Disculpe usted, señora ahí en casita. Pero este es un bebé que necesita caminar. Entonces, si cortea, destroza el foro. No, todo bien, todo bien. Es pequeño. Mira, es pequeño. Afortunadamente no es un gran danés. Así es. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, bueno, lo mío es, creo que ayudar a las personas a estudiar. Mi mamá es psicóloga, entonces como que ella siempre supo que yo debía estudiar psicología, pero como que respetó mi libre albedrío. Sí, como que no quiero que... Exacto, sí, no quiero que estudie lo que yo quiero, ¿no? Pero yo le dije, mamá, me hubieras metido a psicología. O sea, no hubiera yo perdido primeros años en estudiar algo que no... Que sí me sirvió, ¿no? La comunicación al final me ayudó mucho a saber estructurar, organizar ideas, comunicarlas justamente, ¿no? Conocer los diferentes medios, etcétera. Pero pues al final no me dedico a eso, ¿no? Entonces ya trabajando, pues fue cuando mi papá me dijo, bueno, pues si quieres estudiar otra vez, pues suerte te dé Dios y pues págatelo tú. Entonces fue cuando yo dije, bueno, creo que con este sueldo que estoy recibiendo, yo entré a trabajar en una agencia de publicidad. Y fíjate, ahora que lo veo a la distancia, era un buen sueldo el que yo ganaba porque... Claro, yo pedí una beca, pero me podía pagar la escuela, entonces no estaba mal. Y bueno, al final del día, pues me di cuenta que lo mío siempre debió haber sido mi opción B en lugar de la opción A. Pero yo seguía escribiendo en Homosensual. Yo ahí empecé a escribir sobre relaciones. Yo empecé escribiendo en Homosensual porque creo que nos empezamos a seguir cuando Homosensual apenas empezaba. Tenía yo creo que menos de 10,000 seguidores. Pero creo que yo mandé una solicitud. Ellos estaban buscando bloggers cuando ser blogger estaba en moda, sí, ¿no? sí, claro. Blogger con B grande. Y de repente yo creo que mandé mi solicitud. Les dije, oigan, yo escribo, me gustaría hacer artículos que hablen sobre pues la visión de la vida gay. Yo acababa de salir del closet hacía 3-4 años. Sí, yo entré a Homosensual cuando yo tenía como, pues sí, yo creo que tenía como 17, 18 años, más o menos. Y me acuerdo que yo empecé a escribir sobre la vida LGBT desde mi visión, desde lo que yo, como recién salido del closet, buscaba, ¿no? Y vivía, porque me acuerdo que no había como gente, no había autores o autoras que hablaran de la vida adolescente LGBT. Sí, claro, de hecho. Entonces yo empecé a hablar y a escribir, creo que ahorita que lo pienso, creo que empecé a escribir para explicarme cosas yo, ¿no? Y sin querer me di cuenta que lo que yo me explicaba en mis propios textos
pues le servía a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, mando mi solicitud a Homosensual, me dicen sí, súper sí. Y bueno, ahí en Homosensual duré yo creo que unos 3 años o 4, hasta que de pronto, bueno, pues siempre viene como la parte del crecimiento y digo, bueno, ¿qué pasaría si yo me animo a dar el paso y abro mi propio blog? Entonces abrí mi propio blog, me salgo de Homosensual, y bueno, al final pues continué yo, digamos, en solitario, ¿no? Yo tenía mi blog alextoledo.com y ahí rescaté textos de Homosensual y pues empecé a escribir otros nuevos, ¿no? Y ahí me hice, o sea, empecé a tener una comunidad de seguidores. Hubo un texto que se hizo, pero súper mega viral, que se llamaba Carta para el chico bueno que se fue, que después rescaté en mi libro de Se curan rotos, que es mi primer libro. Y ese texto se hizo súper viral, o sea, se compartió creo que como 460,000 veces, una cosa así. Wow. Que yo ya tenía mi fanpage en Facebook. Así éramos como 10,000 seguidores, una cosa así. Pero me acuerdo que era el texto más leído. Tenía, la última vez que lo revisé, me acuerdo que era casi 2 millones de lecturas en el sitio. Entonces se volvió súper viral ese texto. A raíz de ese texto mucha gente me conoció. Y entonces viene la parte de ¿qué tal si publico un libro? ¿No? Pero no fue una idea mía, de hecho fue la idea de los seguidores. Ah, ¿en serio? Sí, ellos me leían y entonces... Qué bueno que te ellos impulsaron. tuvieron la visión, la verdad es que ellos tuvieron visión de negocio, fueron visionarios porque, vamos, yo siempre he querido publicar, yo siempre había querido publicar. Desde niño mis papás siempre nos inculcaron como el arte, la cultura, a mi hermano y a mí. Mi hermano se fue más como por la parte audiovisual, musical, tiene muy buen oído, y yo me fui más por la parte literaria. También soy muy musical, pero me fui más por la parte literaria, la parte más escrita. Me acuerdo que íbamos a las librerías y nos compraban libros solo con la condición de que los libros anteriores los hubiéramos acabado de leer, ¿no? Qué bien. Entonces nos fomentaron mucho la lectura y a mí siempre me había gustado escribir, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer novela la escribí en cuadernos escribe de doble raya y me acabé como 8 cuadernos escribiendo a mano porque no teníamos computadora. Y luego compramos computadora y la pasé en Word. Y entonces la escritura siempre ha sido parte de mí, ¿no? Yo me acuerdo que escribí esa historia cuando estaba en 6º de primaria, 1º de secundaria. Entonces para mí siempre la escritura había sido parte, ¿no? Y en algún momento en mi adolescencia dije, claro, yo quiero publicar, ¿no? Pero pasaron los años, la adolescencia, empieza la adultez joven, mis 20, entro a los 19, 20 años, y entonces ya en el blog es cuando, con el paso del tiempo, yo ya llevaba como unos 3 años con mi blog. Sí, yo tenía 22 años. Sí, 22, 23, y mis seguidores me empiezan a decir, oye, ¿por qué no haces un libro? Y yo, ¿cómo un libro, no? Sí, compila tus textos, estaría padre tenerlos en físico, porque en el ciberespacio pues todo se pierde, ¿no? O sea, sí, claro. Y yo ya tenía como más de 500 textos escritos en el blog. Wow. Entonces, pues un día me pongo a compilar los textos y pues empiezo la búsqueda editorial, lo mando. Obvio, hubo editoriales que ni siquiera me mandaron correo de, gracias por tu texto, lo recibimos. Y pasado el tiempo, como un año y medio... En el spam, revisen su spam. Revisen siempre el spam, sí. Porque miren, muchas historias. Muchas historias de éxito pudieron no haber sido gracias a gente que no revisó el spam, ¿no? Entonces, revisen su spam. Y yo revisé el spam y me contestaron de Penguin, que es mi casa editorial actualmente. Mi editora de ese entonces, Dania Mejía, me mandó un correo y me dijo, oye, tú mandaste este manuscrito hace tantos meses, lo he leído, me ha gustado y pues queremos tener una junta contigo porque nos interesa publicarte. Wow. Cabe destacar que el correo llevaba un mes viviendo en mi spam. Ahí gritándote de por favor, sí, claro. No sé por qué. Bueno, mira, es que las cosas suceden como tienen que suceder. Espíritu Santo tenía que venir. Entonces yo tenía que revisar el spam. Y bueno, pues ahí empezó mi carrera como autor publicado. Yo seguía estudiando, termino y entonces... es cuando empiezo con Se curan rotos, descosidos y deshilachados, que fue mi primer libro. Le fue muy bien, le sigue yendo muy bien porque ya se volvió un long seller, o sea, se ha vendido a lo largo del tiempo. Y entonces, pues sí, ahí me doy cuenta que lo mío es escribir y es ayudarle a la gente con sus problemas emocionales, porque más yo acababa de terminar, entonces me metí para la parte de psicología clínica.
Y dije, bueno, pues creo que ya encontré como mi camino y ahí empecé. Entonces la escritura siempre formó parte de mí, la parte psicológica y emocional, terapéutica también, sin querer, y yo no me había dado cuenta, como que todo el mundo lo había visto menos yo, mi mamá también, y fue cuando le dije, mamá, me hubieras metido a la carrera desde el inicio, ¿por qué te esperaste? Yo quería que estudiaras lo que tú quisieras. Pues no, mamá, porque estudié algo que yo ni siquiera sabía que quería, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, la entiendo porque bueno, los padres a veces quieren respetar mucho nuestra forma. Y ahí empezó, o sea, la escritura ahí se volvió como ya parte de mi quehacer diario, pues de mi forma de vida también, ¿no? Con eso pago la renta. Compren libros, apoyen a sus autores locales. Así es. Entonces, pues ahí, de ahí para el Real, pues hace 2 años saqué, el año pasado saqué mi libro más reciente, que es El sueño en el que me sumergí. Que bueno, habla un poco pues, de la experiencia que tuve, estuve hospitalizado, pero si quieres después entramos en eso. Pero bueno, la escritura siempre ha formado parte, ¿no? Entonces ahora sí puedo decir que me dedico realmente a lo que me gusta. Qué bonito y qué interesante también en muchas ocasiones, que a veces también lo he comentado, que hay muchas cosas de nosotros, sobre todo como estas características especiales que tenemos o estas habilidades que se nos son invisibles para nosotros porque están ahí, ¿no? Y los hacemos como si fuera a respirar, como cualquier otra cosa, pero a veces necesitamos que alguien más pues sirva como espejo también. Sí. Yo creo que profesionalicé mi parte de escritura a partir de que entré a Homosensual, ¿sabes? O sea... Sí. Claro, cuando me salí de Soy Homosensual hubo un pequeño escándalo y, bueno, cosas que pasan. Ya después con los años nos volvimos a encontrar, Alberto y yo y Alex. Y bueno, se limaron como asperezas. Pero el punto es que Homosensual me enseñó a mí a estructurar los tiempos de entrega, la edición, la corrección. O sea, como que ellos sí tuvieron a bien hacer un contenido editorial, ¿no? Entonces yo en Homosensual adquirí mucha experiencia editorial, digamos, a ese nivel, sobre los tiempos de entrega, cómo estructurar un buen artículo, porque yo escribía artículos cada semana. Yo tenía una sección que se llama La Sopa de Alex, y se llamaba La Sopa porque pues era como meter de todo, ¿no? Como una sopa, a veces haces una sopa pues, de meter varios ingredientes, ¿no? Entonces yo hablaba un poco de todo, pero todo sí relacionado al tema LGBT. Y con el tiempo, sin querer, justo cuando regresé a la escuela para estudiar psicología, empezó a discurrir en un tono más de relaciones interpersonales, que actualmente es mi tema, ¿no? Después me especialicé en relaciones interpersonales, con enfoque diverso, pero sin querer yo ya estaba muy enfocado y muy perfilado a hablar de relaciones humanas, ¿no? Que es lo que me gusta. Por eso me volví humanista, ¿no? Cuando te ponen a escoger, pues cuando escoges tu enfoque psicológico, tienes muchas opciones: Gestalt, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, el humanista, y a mí me gustó el humanismo, ¿no? Entonces yo desde hacía muchos años antes, pues yo ya tenía mucho ese perfil humanista para hablar de relaciones interpersonales. Y bueno, Homosensual me ayudó mucho a estructurar esa parte, ¿no? Entonces, claro, cuando ya Penguin me contratan, pues yo ya tenía como experiencia en los tiempos de entrega, en las correcciones, etcétera, etcétera. Y pues yo siempre digo que Homosensual fue como mi escuela, ¿no? Fue donde me formé, fue donde yo empecé a, pues digamos de manera como profesional, a escribir, porque ya no solo era para escribir y publicar en mi muro de Facebook, ¿no? Ya era un blog muy leído, porque Homosensual llegó a ser muy top, muy, muy top. O sea, antes de que surgieran otros espacios o medios de comunicación, Homosensual era la referencia LGBT. O sea, Homosensual completamente todavía continúa, les va muy bien, pero en los 2000 era, yo creo que 2013, 2014, 15, durante toda esa década, o sea, Homosensual era top, era consulta, porque además tuvieron a bien empezar a también meter al equipo de bloggers, gente muy especializada en otros temas, ¿no? Activistas. Me acuerdo que había doctores, había politólogos, entonces ya se hablaba de otras cosas. Entonces Homosensual llegó a ser muy, 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 muy top, ¿no? Entonces eso, que llegáramos a ser muy top, porque imagínate, de repente de pasar de tener 9,000 seguidores, pues yo me salí de Homosensual cuando Homosensual creo que ya tenía casi 1 millón de seguidores. O sea, crecimos muchísimo, sí. Yo crecí muchísimo. O sea, Alex Toledo empezó ahí. Ajá. Y muchos de los seguidores que tengo ahora vienen de ahí. Entonces literal hemos crecido juntos, ¿no? Entonces siempre digo que Homosensual fue como ese primer acercamiento con lo que años más tarde yo iba a desarrollar como mi profesión, que sería pues esto del mundo editorial, escribir libros, ¿no?
Qué bonito y qué bueno también el hecho de, pues al final de cuentas, creo que hay mucha gente seguro te manda mensajes y que te ha visto crecer todos estos años que te ha acompañado en tu proceso. Y yo a ellos. Y tú a ellos. Sí. Éramos adolescentes y ya de repente ya todos estamos en los 30 y más. Súper. Oye, ¿tienes algún proceso definido para la escritura de tus libros o cada libro tiene un proceso diferente? Fíjate que no, te mentiría si te digo que soy un escritor disciplinado. Hay escritores que conozco, amigos, colegas que escriben diario, ¿no? Y que siguen mucho esta premisa de Goethe que decía es mejor escribir diario algo a no escribir nada, y cada día se sientan media hora, una hora a escribir. Yo la verdad es que no, porque además el quehacer terapéutico es muy cansado. O sea, la gente piensa que el trabajo del terapeuta termina cuando el paciente se va, y no, la verdad es que el trabajo psicoterapéutico tiene un quehacer después de que el paciente sale de consulta, ¿no? Yo tengo que hacer expedientes, planes de trabajo, yo tengo que hacer a veces un poco de research, tengo que hacer esquemas de trabajo definidos para cada situación del paciente. Entonces, bueno, eso es muy demandante, es parte de la chamba, ¿no? Claro. Todas las chambas tienen su parte de talacha, ¿no? Esa es la talacha que yo hago. Entonces, mentiría si te digo que yo todos los días a tal hora me hago mi café, mi té y me pongo a escribir. No, la verdad es que no. Lo que sí es que como yo tengo TDA, a veces soy muy disperso, entonces aprovecho los momentos en donde tengo mucha creatividad desbordada, porque ahí se me ocurren cosas para escribir, ¿no? Y también es cierto que dar terapia me ayuda mucho a inspirarme de historias reales de vida para hablar de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando yo escribí mi libro, el segundo, Antes de dejarte ir, que justo salió en pandemia, es un libro que habla sobre la muerte, sobre cerrar ciclos, etc. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba trabajando en terapia con muchas personas que estaban atravesando duelos. Claro, por la época. Entonces, sí. Eso, pero desde antes, ¿no? Entonces, eso a mí me inspiró y dije, bueno, ¿qué tal que hago un libro sobre los duelos, ¿no? Sobre la parte de la muerte, de sobrellevar la pérdida de alguien, de cerrar ciclos. Entonces, dar terapia me permite a mí conocer partes de la vida de las personas para yo poder tener una visión más global de ciertas situaciones que no necesariamente he vivido, ¿no? A veces, no sé, puede llegar alguien que ya perdió a sus papás. Por ejemplo, mis papás todavía viven. Yo no sé lo que es el duelo por perder a los padres, pero conozco cómo se puede vivir más o menos a través de mis consultantes, ¿no? Entonces eso a mí me permite tener una visión más enriquecida. Y bueno, eso y la creatividad, ¿no? O sea, yo de repente me vuelo y entonces me empiezan a ocurrir ideas y las anoto. Entonces yo lo que tengo más bien es libretas, anotaciones con ideas. Y ya cuando yo siento en algún momento de la vida la gana de sentarme a escribir, pues ya reviso mis notas, qué idea me llama la atención para desarrollar, y lo que hago es sentarme a desarrollar esa idea en específico. Y durante un periodo de tiempo todo es escribir, ¿no? Escribir. Y ya una vez que yo... Es que está el perrijo aquí jugando. Y ya una vez que yo siento que ya estoy listo para escribir un libro en forma, pues entonces ya empiezo mi proceso creativo. Así es como han salido todos los libros. Y obviamente una vez que yo le entrego el manuscrito a mi editora, pues siento que ya acabé la tarea. Entonces me doy vacaciones, digamos, entre comillas. Porque claro, después de que ya escribes, terminas el manuscrito, se manda a la editora, en este caso mis editoras, pues viene un periodo de revisiones. Entonces ese es el periodo que tomo como de vacaciones, ¿no? Para retomar otras cosas. Así es más o menos como sucede. Y ya en la parte más creativa, antes de sentarme a escribir un libro, cuando sé que ya voy a sentarme a escribir, lo que hago es primero hacer un playlist. Por eso todos mis libros tienen un playlist en Spotify, que es... Yo soy muy melómano, entonces yo siempre me pregunto cómo sonaría el soundtrack de este libro, ¿no? ¿Qué canciones tendría? ¿En qué mood, qué género musical? Y armo un playlist y empiezo a escribir con ese playlist. Y es muy curioso porque durante el proceso de escritura de un libro, la única música que escucho es la del playlist, como para no salirme del mood del libro. Ay, qué genial está eso. Y por eso todos los libros tienen un QR
Bueno, los últimos 3 tienen un QR, los primeros 2 solo tienen su playlist en Spotify, pero después se me ocurrió meter un QR, lo escaneas y ya te manda a la playlist del libro. Excelente. Oye, me imagino que todos los libros son, de alguna forma u otra, son personales, ¿no? O sea, son Sí. tuyos, escritos por ti. Son mis hijos, son los tus nietos hijos que le di a mi mamá. Digo, cuando Sí. una vez le dije a mamá, ¿tú quieres nietos? Pues mira, ahí está. Aquí está, mira. Y además producen dividendos, mamá. No son un gasto. No son un gasto, son un activo fijo ahí que Exacto, están. exacto. Sí, no, y de hecho, al final creo que como LGBTs en muchas ocasiones, digo, hay gente que sí puede tener hijos si quiere. Ay, no. Si Y quiere. adelante. Y adelante, pero si no, también digo, puedes también tener muchos proyectos muy importantes. Exacto. Y que en tu caso, pues que ayudan a muchas personas en tema, pues en muchos temas, pero el tema de las relaciones interpersonales, sobre todo, digo, yo sé que abarca a todo mundo, pero el tema diverso también, algo muy importante que en ocasiones no los encontramos tan fácilmente. Exacto. O tenemos más complicaciones. Y bueno, con esto, a lo que iba es que me imagino que cada obra es una parte tuya reflejada con las historias de los demás. Pero la última, por lo que tengo entendido, es algo más personal tuyo. Turbo personal de algo que te pasó a ti. Y creo que sería bueno que nos contaras un poco más. Sí, pues cada libro es, o sea, te mentiría si te digo que en cada libro no hay algo mío. O sea, yo los escribo, ¿no? Sí. Digo, hay autores súper puristas que dicen, no, el libro tiene que ser una cosa que tenga vida por sí misma, desapegada del autor. He escuchado eso, ¿Cómo carajos me desapego de algo que yo mismo estoy escribiendo? No puedo, ¿no? Porque más sin querer, pues siempre uno escribe con base en sus experiencias también, ¿no? Entonces Claro. Es imposible desapegarse. Yo no sé, hasta la fecha no sé cómo se hace eso. Pero lo que sí tengo es que, por ejemplo, mis primeros 3 libros, pues no hablaban sobre mí, ¿no? Hablaban, digo, el primero, el de Se Curan Rotos, pues es una serie de compilaciones de textos y reflexiones sobre el amor, el desamor. El segundo, Antes de dejarte ir, habla sobre la muerte, los duelos. El tercero, Ni siempre, ni nunca, ni tú ni yo, es una carta abierta de amor a la soltería, para reencontrarte contigo, pero todo ficcionado, ¿no? Pero este cuarto, El sueño en el que me sumergí, pues sí tenía que ser personal. Hace pues ya 3 años, yo en octubre de 2022, justo, esta es una cosa muy, muy, muy fuerte, porque en ese entonces yo ya estaba por sacar el tercer libro, que era Ni siempre, ni nunca, ni tú ni yo. Íbamos a sacar la parte de la promoción, de marketing y todo el 3 de octubre. Y de hecho, el 3 de octubre es un diario el libro. Entonces lo escribe una persona que, por consejo de su terapeuta, le dice, oye, pues ya que terminaste tu relación larga, pues escribe un diario, ¿no? Vuelve a tu cotidianidad de soltero, etc. Y la entrada primera del diario es el 3 de octubre en ese libro. Si ustedes ven el libro, lo abren, pues la primera entrada es 3 de octubre, ¿no? Y el personaje ya empieza a escribir. Y el 3 de octubre del 2022 yo me voy al hospital. Yo entro al hospital por una neumonía atípica muy grave. Y el libro se queda desprotegido, ¿no? O sea, yo estoy 1 mes y medio en el hospital, me intuban 22 días, un pronóstico súper reservado, muy reservado. O sea, todavía hasta la fecha siento que a veces es como un milagro que yo esté vivo, porque el pronóstico era realmente reservado. Yo entré muy mal al hospital. Mis pulmones ya no funcionaban prácticamente. Entonces, la promoción de Ni siempre ni nunca se queda parada. O sea, entonces obviamente mi editorial se portó al tiro. O sea, la verdad es que la relación entre mi editorial y yo es como muy familiar. Ay, qué bueno. Sí, tengo la suerte de trabajar con gente muy amorosa, muy profesional. Y hemos creado, digo, ya a lo largo de 8 años de relación laboral, pues ya es una relación más que laboral, es una relación ya muy... pues muy íntima, es una relación de mucho compañerismo, etc. Entonces en ese momento la editorial se portó súper bien, apoyó a mi familia en todo. Ellos se encargaron de mantener a flote la promoción del libro porque yo no podía ir a ferias, yo estaba internado. Todos pensábamos que era una cosa de unas 2 semanas y no, o sea, corté a 1 mes y medio, ¿no? Y 22 días casi en coma, ¿no? Entonces, pues total, salgo del hospital, me voy a casa de mis padres. Yo salí el 18 de noviembre del 2022. Ok. Salí del hospital. Afortunadamente, pues todo salió bien.
Claro, yo salí pesando como 20 kilos menos. Yo salí pesando creo que como 58 kilos más o menos. Imagínate, peso 90. Yo ya iba mal al hospital. Yo entré pesando al hospital como 78 kilos. Ya había bajado como unos 10, 12 kilos. Y salí pesando 58 kilos. No me podía mover. Salí en silla de ruedas. Yo no podía ponerme de pie. O sea, yo totalmente dependiente, ¿no? Pero bueno, al final me recupero en casa de mis padres. Empiezo a retomar la vida. Retomamos otra vez la promoción de Ni Siempre y Nunca. Me acuerdo que mi primera presentación con ese libro fue en minería. Yo traía el pelo rosa. Porque casi siempre cuando yo voy a sacar un nuevo libro, me pinto el pelo. Es como una forma, como un código que ya saben mis lectores de que cada vez que yo me pinto el pelo es porque ya viene un nuevo libro, ¿no? Y generalmente me lo pinto de los colores de la portada. Entonces, pues total, retomo Ni Siempre y Nunca, la promoción del libro, hacemos ferias, pero pues yo ya había hablado con mi familia, con mis editoras de lo que me pasó en el hospital. O sea, y aquí ya nos vamos a meter en los temas. Abróchense los cinturones porque está. Nos vamos a meter en el tema espiritual. Mira, yo tuve una experiencia muy cercana a la muerte. Y en esa experiencia me pasaron cosas, ¿no? Hubo un específico instante en el de que yo salí de mi cuerpo, yo me vi en la cama del hospital, yo fui muy consciente de que ese cuerpo que estaba en la cama del hospital era mi cuerpo. Y yo también era fui muy consciente en ese momento de que yo, estando de pie, era también yo, ¿no? Y a mí se me presentó un ser que me llevó a otros lados. O sea, yo me fui a otra dimensión astral a hacer otras cosas que tienen mucho que ver con la parte del linaje familiar masculino por parte de mi papá. Vi a mis abuelos, vi a mi bisabuelo, que yo no conocí, obviamente. Y pasaron cosas que cuando yo volví a mi cuerpo me hicieron ver que todo eso había sido real, ¿no? O sea, yo tuve un viaje astral grandísimo, involuntario, ¿no? Obviamente todas estas cosas para mí nunca han sido como ajenas, porque en mi familia siempre se ha hablado de estos temas, practicamos el budismo desde hace muchos años. Entonces, para mí, para mi familia siempre ha sido muy normal hablar de estas cosas, ¿no? Mi bisabuela, la mamá de mi abuela materna, podía ver espíritus y canalizaba, era como medium. De hecho, iba gente muy importante con ella. Y a mi abuela le dio miedo ejercer ese don, ¿sabes? Mi abuela también lo tenía, pero ella le dio mucho miedo y bueno, ella rechazó ese don. Pero es muy curioso porque brincó a mi mamá y yo tengo algo de eso. Entonces siempre ha sido parte de, ¿no? Parte de la familia, sí. Y claro, no es algo que yo vaya contando así por ahí, ¿no? Pues no son cosas que uno vaya contando por ahí así de, fíjate que yo puedo ver cosas, ¿no? Pero pasa, y a mí me pasa y he vivido con eso toda la vida. Entonces, cuando yo tengo esta experiencia en el hospital, a mí me dicen, yo ya llevaba una semana en el hospital con una cantidad de antibiótico impresionante, ¿no? Yo tomaba medicamento como 8 veces al día y en cantidades fuertísimas. Entonces, llega un momento en el que mis médicos me dicen, oye, los antibióticos que te estamos dando para el pulmón no están funcionando. O sea, literalmente la bacteria que tienes está muy fuerte y no nos queda de otra que intubarte. En el libro yo relato que una amiga mía muy querida, María Milán, que es tarotista, ella antes de que yo llegara al hospital, yo ya estaba muy mal, estábamos en la parte en mi casa pidiendo la ambulancia y yo le llamo y le digo, María, está pasando esto, porque ella iba a ir a mi casa a verme. Y le dije, María, no te voy a poder recibir el fin de semana, porque creo que era lunes, una cosa así. No me acuerdo qué era. El 3 de octubre no sé qué día era, pero creo que era lunes, más creo. Pero bueno, el punto es que nos íbamos a ver esa semana y entonces yo le digo, María, no te voy a poder ver el fin de semana porque está pasando esto. Entonces ella me saca 3 cartas. Entonces, en las cartas aparece, una de las cartas que me acuerdo era el mago, que aparece con todos sus instrumentos. De hecho, el mago es la carta única del tarot que tiene todos los bastos, ¿no? Tiene las copas, tiene la espada, tiene el basto, tiene los pentáculos. Entonces, en el tarot que ella tiene, el mago está representado como un científico. Entonces ella me dijo, dude, confía en la ciencia. O sea, vas a entrar en un periodo en donde la vida te está pidiendo que sueltes absolutamente todo, dejes que otros se encarguen. Porque yo toda la vida, por la personalidad que tengo, soy el que se encarga. Yo resuelvo, o sea, yo no me espero. Si no hay una puerta, yo hago la puerta. Si no hay una ventana, yo hago la ventana. Entonces yo resuelvo. Entonces mi amiga me dijo, mira, aquí te están diciendo las cartas que tienes que soltar todo. Tienes que confiar en la ciencia. Entonces
Corte A, me metan al hospital, me suben a piso, paso una semana en piso, no funciona el tratamiento y me dicen, te tenemos que intubar. Y en ese momento me acuerdo de María, así susurrándome al oído, confía en la ciencia. Confía en en la ese ciencia. momento, sin pensarlo, firmé la carta de sí acepto que me intuben. Y corte A, ahí empieza mi viaje astral, ¿no? Entonces yo duro 22 días intubado. Los doctores no saben por qué no funciona la intubación. Ya era el día 15 y mis pulmones todavía no funcionaban. No mandaban todavía señales eléctricas, impulso eléctrico de respirar por sí solos, porque yo respiraba a través de la máquina. Y yo entendí que no funcionaba la intubación porque yo estaba fuera de mi cuerpo, yo estaba resolviendo cosas. Y en una de esas ocasiones, en uno de tantos sitios a los que fui, que todo está en el libro, si quieres saber el chisme astral de la cicatriz que traigo en el cuello, que es de la traqueostomía, está en el libro, ¿no? Pero en una de esas ocasiones, un ser me dijo, oye, porque yo no sabía si quería volver a mi cuerpo, ¿sabes? Yo no sabía si quería regresar a un cuerpo que no funcionara bien. Yo tenía mucho miedo de que mi cuerpo quedara inservible. Claro. O con una condición complicada, porque yo decía, yo no quiero ser una carga para mi familia, mis amigos. Y a mí hubo un ser que me dijo, tú puedes elegir, puedes escoger si quieres volver a tu cuerpo, adelante, si no quieres también, y ve qué hay más adelante, pero necesitas decidir ya, porque tu cuerpo tiene un límite. O sea, allá en el plano físico están haciendo todo para que tu cuerpo siga con vida, pero si no hay un alma que alimente ese cuerpo, pues no va a funcionar. Entonces tu cuerpo va a morir y no vas a poder regresar a un cuerpo muerto, ¿no? Entonces yo tenía que escoger y bueno, pues al final, spoiler, decidí volver. Pero yo pasé mucho tiempo dudando si tenía que hacerlo o no. Entonces al final decido, pasan una serie de eventos, yo decido y digo, bueno, sí, creo que quiero volver a mi cuerpo. Hubo un momento en el que a mí se me empezaron a presentar mis posibles papás. Yo creo que iba a renacer, fíjate. Entonces yo empecé a ver parejas que eran como mis posibles padres. Y yo decía, no, es que yo no quiero volver a una experiencia humana, yo no quiero renacer. Entonces yo no quiero dejar atrás a mi familia, a mis amigos. Entonces creo que en ese momento fue cuando tomé la decisión y dije, no, sí quiero volver. Y si yo tengo que volver a un cuerpo con X o Y características, pues lo tengo que hacer, es parte de mi misión de vida, etc. Total que decido volver. Y cuando yo despierto, me acuerdo que a los días una de mis enfermeras me dijo, oye, qué bueno que volviste, ¿cómo te fue? Y yo, ay, pues la verdad es que pasaron muchas cosas. Y me dice, sí, qué bueno. Cuando entrábamos a asearte, te limpiábamos tus lágrimas, estabas llorando. Y yo a una de mis enfermeras le dije, sí, yo vi, porque yo eventualmente en ciertos momentos yo volvía a mi cuarto de hospital y veía todo lo que pasaba. Y yo le dije a una de mis enfermeras, sí, yo me acuerdo que entraste tú con la enfermera tal que estaba vestida de esta manera y me limpiaron las lágrimas. Y mi enfermera pues sí me dijo, oye, pero ¿tú cómo puedes saber eso? Tú estabas totalmente en coma, inducido en la intubación. Y yo le dije, pues sí, yo te vi cómo entraste a limpiarme las lágrimas y estabas vestida de esta manera y de esta manera y estaba la enfermera tal, fulana de tal, ¿no? Yo siento que los enfermeros, y esto ya lo comprobé, saben cosas y seguramente han escuchado historias similares porque mira, en un hospital pasan muchas cosas, sí, claro. Y hay muchas cosas que no vemos. Intercambio de energía. Mucho. Entonces la energía existe aunque no la veamos. Hay cosas que no vemos y no por eso no existen, ¿no? Completamente de acuerdo. Digo, sorry por los cognitivos conductuales que quieren que todo sea científico, comprobable, pero bueno, I'm sorry for everybody, no siempre es así. Sí. Pero la energía existe y yo con esta experiencia que narro en el libro me quedó muy claro todo lo que yo he venido sabiendo a lo largo de mi vida, que este plano físico es solamente una de tantas realidades que existen, ¿no? Completamente. Entonces yo regreso, yo desperté como por ahí del día 22 más o menos, yo regreso de este lugar a donde fui, todavía me tardo como unos días en recuperar conciencia y empiezo a recordar todo desde el principio hasta el fin. De hecho, hasta la fecha yo me acuerdo exactamente de todo, de cada detalle, no se me olvida, lo veo todo tan nítido como si lo estuviera viendo aquí de frente. Entonces me dan de alta, me voy a casa de mis papás a recuperar y le digo a mi mamá, oye, necesito una libreta porque quiero anotar cosas, que era todo el viaje que tuve, ¿no? Entonces yo lo anoto pensando que se me iba a olvidar o que se me podía olvidar y no, hasta la fecha lo recuerdo. Pero bueno, lo anoté. Pasa el tiempo, me recupero, veo a mis editoras y les cuento y les digo a una de mis editoras, le digo, oye, pasó esto en el hospital, vivimos esto.
Cabe destacar que una de mis editoras, Elizabeth Rosales, a quien le mandamos un beso, porque ella apoyó muchísimo junto con mis otros directores literarios, a mi mamá y a mi papá. Ellos estuvieron muy al pendiente de todo el proceso. Entonces ella sabe perfectamente, ¿no? Además siempre digo que es como mi mamá de editorial, ¿no? Ay, qué chido. Entonces Eli pues estuvo muy pegada con mis papás, sabe todo. Yo le conté, le dije, Eli, pasó esto en el hospital, yo viví esto, vi esto. Entonces yo le dije, esta es la libreta donde yo anoté cosas. Y entonces me dijo, mira, esta es una experiencia súper importante de primera mano. No te voy a decir que escribas un libro sobre esto porque es muy personal. Si tú lo quieres compartir o no es tu decisión, pero creo que es un testimonio importante, piénsalo, ¿no? Entonces yo al inicio estaba muy dudoso, ¿no? Yo decía, o sea, ¿cómo voy a hacer un libro de esta experiencia tan personal que además yo todavía estoy procesando? ¿Cómo voy a hablar de estos temas? No es fácil hablar de estos temas, no quiero enfrentarme al juicio de la gente. Pero después me di cuenta que sí tenía que escribirlo porque tenía que procesarlo. Cuando yo escribo es cuando yo proceso. Entonces una vez que ya lo escribo es cuando yo ya lo trabajé. Entonces fue muy terapéutico escribir el libro, ¿no? Al inicio me costó trabajo porque lo estaba escribiendo en primera persona. Pero después me di cuenta que el libro lo tenía que escribir en segunda persona. Porque uno genera más conexión con el lector y yo me despersonalizo un poco. Ya no tengo que vivirlo otra vez en primera persona porque recordar cosas era difícil, ¿no? Claro. En ese momento todavía todo estaba muy fresco. Entonces lo escribo en segunda persona, es un proceso muy terapéutico. Entiendo muchas cosas, me caen muchos veintes, o sea, sí fue como un proceso de, pues sí, como de revelación muy fuerte el proceso de escritura del sueño en el que me sumergí. Decido ponerle el sueño en el que me sumergí porque pues prácticamente sí fue como echarme un clavado a un sueño, ¿no? Pero fue real, o sea, todo lo que yo viví me queda claro que pasó, yo lo viví, ¿no? Y al final no escribí el libro para convencer a nadie, ¿no? Es mi experiencia y no quiero convencer a nadie de nada, pero me parecía importante mencionarlo, ¿no? Entonces, termino el libro, lo lee mi editor, me dice, Alex, este es un testimonio muy valioso. Sale el libro y la respuesta que recibo de la gente es, yo no me la esperaba porque empecé a recibir mensajes de personas que me decían, Alex, gracias por escribir este libro, a mí me pasó, conozco a alguien que le pasó, he vivido estas experiencias, por fin entendí lo que me pasó en aquella ocasión, por fin le di voz a algo que yo ya venía arrastrando y que no sabía cómo explicarme. Y te sorprendería la cantidad de personas que han vivido estas experiencias espirituales y que no saben cómo llamarlas, no saben cómo procesarlas, porque claro, no nos enseñan de estos temas y no es algo que vayamos contando así libremente por la calle. Entonces, sin querer, pues sí, escribí un libro que no solo hablaba de mi experiencia personal con esta experiencia cercana a la muerte, sino también pues de alguna forma le di como estructura y voz a las experiencias de otras personas. Y creo que eso fue súper bonito. Entonces, cuando empiezo yo a ver toda esta respuesta, entiendo que, claro, yo tenía que regresar para escribir esto. O sea, si era parte de mis tareas en esta experiencia humana, hacer ese libro en específico para poder darle voz y estructura a la experiencia de muchas otras personas que habían pasado por lo que yo también. Entonces, ese es el primer libro que a diferencia de los otros, pues sí habla enteramente de mí. No es fácil hablar de uno mismo. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, ¿no? Y con este tema y también. menos con este tema, sí, porque es muy personal. Pero fue terapéutico, hice como catarsis y una vez que lo escribí y salió al mundo y empezó a hacer de la gente, como que siento que ese capítulo ahí lo sané. Sí, es que creo que lo bonito del tipo de arte que tú haces es justo que también mientras tú estás sanando, ayudas a muchas otras personas a sanar en ese camino. Creo que la lectura hace eso. Los libros nos sanan. Yo siempre me propuse, creo que uno de mis máximas como escritor que tengo es, quiero hacer libros que sanen a las personas en cualquier momento de su vida. Libros a los que la gente siempre quiera regresar cada vez que sea necesario en cualquier etapa de su vida. Porque ha habido libros a mí que me han salvado y son los libros a los que recurrentemente vuelvo cada vez que lo necesito. Entonces dije, yo quiero hacer eso mismo, quiero hacer lo que otros autores y autoras han hecho conmigo y bueno, creo que eso es lo que he estado tratando de hacer, ¿no? Hacer libros a los que la gente siempre quiera regresar cada vez que sea necesario. Qué hermoso. Es lindo, sí, la lectura es muy sanadora y yo siempre digo que los libros llegan a nosotros cuando tienen que llegar. O sea, hay libros que compras y pasa un año y no lo lees hasta después de mucho tiempo porque pues no te tocaba leerlo en ese momento. O sea, te tocaba comprarlo, pero no te tocaba leerlo.
Y cuando yo siempre creo que leemos los libros cuando nos toca, cuando ya los vamos a entender en una totalidad, ¿no? Y además un libro nunca es el mismo cada vez que lo lees, ¿no? Siempre lo lees y le entiendes otras cosas, ¿no? Entonces creo que la lectura tiene una magia por ahí bastante peculiar. Sí, algo, seguramente una cita que has escuchado es que pues uno va cambiando también, ¿no? Conforme Claro. pasa el tiempo, uno no es el mismo siempre, y cada vez que ves una película o lees un libro vas cambiando también tu punto de vista. Y sobre esta última obra que mencionas, a mí me interesó bastante porque creo que son estas cosas que, como bien lo dices, a veces no nos atrevemos a hablar en público o hablar con cualquier persona en cualquier círculo, pero creo que, como bien a ti te ha tocado escuchar muchas personas que leyeron y se sintieron identificados con esas historias. Claro. Es decir, le estás dando voz a cosas que usualmente a lo mejor por miedo, por lo que sea, no podemos articular. Sin embargo, existen de alguna forma u otra. Así es. Entonces, en este momento me gustaría como preguntarte como, ¿a qué persona te gustaría recomendarles que lean tu última obra? Mira, cuando me hicieron esa pregunta mis editores, sobre todo el equipo de marketing, Ajá. yo les dije, miren, pues esta es una experiencia Sí, muy de espiritual. marketing la pregunta. Sí, claro, las juntas con marketing. Pues yo les dije, oigan, pues esta es una experiencia espiritual. Yo creo que todas las personas hemos tenido algún tipo de contacto espiritual, una experiencia espiritual de cierto tipo. Creo que más bien esta es una historia para todas las personas, sobre todo porque todos somos sobrevivientes. Eso es lo que yo le decía al equipo de marketing. Esta es una historia más que un libro que narra mi experiencia cercana a la muerte y todo lo que yo viví en este viaje astral consciente. Creo que es un libro que habla sobre la importancia de considerarnos sobrevivientes. Todos hemos sobrevivido a algo, todos hemos sobrevivido a cosas que nos hacen estar aquí, ¿no? Nadie somos quienes somos si no hubiéramos sobrevivido a lo que hemos sobrevivido. Y a veces damos por hecho que sobrevivir, pues ya, la libré y bueno, pues ya continuó. Pero pudiste haber no sobrevivido, pudiste no haber superado eso y aquí estás, ¿no? Entonces, creo que es un libro para todos, porque todos somos sobrevivientes, todos hemos sobrevivido a algo, a cosas difíciles, cosas traumáticas, a experiencias de salud, de vida que nos hacen ser quienes somos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que el sueño en el que me sumergí no solo es mi experiencia espiritual cercana a la muerte, creo que es un libro para celebrar que todos somos sobrevivientes y que si estamos aquí es por todo eso a lo que hemos sobrevivido. Excelente. Vamos a dejar en los comentarios el link y Así todo es, para sí, que lo sí, consigan. Yo ya tengo mi copia en digital. Excelente. Sí, y además están todos los formatos. También en audiolibro yo lo narré y narrarlo fue una experiencia también muy liberadora. Wow. Sí, sí, sí. ¿No te pusiste a llorar en algún momento? En algún momento, sí, claro. O sea, es que recordar sí, siempre claro. es fuerte. Pero creo que eso lo hizo muy auténtico. La verdad, creo que es el audiolibro que más he disfrutado narrar. Buenísimo. Bien, Alex, pues vamos a acercarnos al final de esta gran entrevista. ¿Cómo es posible? Es que bueno, ¿sabes? Si no me ponen límites, yo hablo hasta por los codos, ¿eh? No, la por verdad, eso escribo. Por eso escribo. Aquí vamos a seguir con muchas cosas, pero quiero agradecerte por todo lo compartido. La verdad que está muy, muy padre todo tu trabajo, Gracias. todo lo que has hecho. Reflexiones también sobre esta parte. Ya hay algunas historias que van a encontrar en tu libro, ¿no? Acerca, pero sí creo que también, como tú bien lo decías, o sea, tenías que regresar a este mundo a seguir aportándonos cosas, ¿no? Hay algo muy interesante en eso. Creo Sí. que esa es como parte de mi Eso misión. es. La verdad es que no he encontrado otra respuesta. O sea, ¿qué es lo que más me apasiona? Digo, claro, la parte de la psicología me apasiona, me gusta mucho, me ha nutrido. Yo creo que lo mío, o sea, la escritura es aire, es oxígeno. Entonces, pues sí, yo creo que todos en algún punto de la vida como que llegamos a esta reflexión de saber mi misión en esta vida es esto. Y creo que sí, o sea, yo creo que lo mío es tratar de aportar a la vida de las personas a través de lo que escribo, ¿no? Y bueno, lo seguiré haciendo hasta que la facultad mental me dé, ¿no? Hasta que la facultad mental me dé, ¿no? Y bueno, pues yo seguiré haciendo mi trabajo. Excelente. Fíjate, no tenía pensado esta pregunta, pero ya que lo estás diciendo ahorita, me gusta mucho cómo estás muy seguro de tu misión de vida. Como, ¿qué consejo te gustaría darle a alguien que tal vez esté buscando su misión y no la ha encontrado? Que deje de buscarla, porque creo que mientras más la buscas, más te vuelves ansioso y te obsesionas por tratar de tener una respuesta. Yo la verdad es que lo que aprendí estando en el hospital es que cuando sueltas todo, todo llega. Entonces a veces la mejor forma de encontrar respuestas es suelta
Suelta el control, suelta esta ansiedad, esta obsesión por querer obtener la respuesta y simplemente lanza la pregunta y deja que llegue a ti. Eso es lo que yo hice. Y me quedaron claras tantas cosas en el momento en el que yo decidí abandonar esta búsqueda obsesiva por encontrar el sentido a tantas cosas. Y dije, ya, o sea, quiero encontrar estas respuestas, pero no lo voy a forzar, ya, lo suelto. Y cuando solté, sí, todo empezó a llegar así solito, en cascada. Entonces, dejen de buscar obsesivamente, lo van a encontrar. Excelente. Muy bien. Otra pregunta de cierre que me gustaría hacerte. Imaginemos que pudieras hablar con tu versión de adolescente dentro del closet, que todavía está por ahí, que todavía no ha salido, todavía tiene dificultades. ¿Qué mensaje te gustaría darle a ese Alex? Al Alex que estaba en el closet, yo le diría que no pierda tanto tiempo teniendo miedo y ocultándose por el temor a lo que van a decir los demás. Porque eso le va a ahorrar muchas cosas. O sea, sí, y ahora que lo pienso, pues sí, creo que por miedo y por temor a esta ¿qué dirán? Pues perdí muchas cosas y dejé cosas y me torturé. Entonces yo le diría, abandona el miedo y el juicio contra ti mismo de ocultarte para evitar lo que van a decir los demás, porque eso te va a traer muchos problemas. Y acá afuera te la vas a pasar bomba. Completamente. ¿No? Te la vas a pasar bombísima, la vas a romper, vas a hacer muchas cosas, pero creo que no hay nada más valioso que atrevernos a ser quienes somos. O sea, creo que eso es lo que yo he aprendido, ¿sabes? Y más ahora que escribo y me dedico a lo que me dedico. O sea, durante un tiempo, digo así brevemente, o sea, yo muchas veces me enfrenté. Claro, la industria editorial en México todavía es una industria, el ambiente editorial de los autores, autoras, todavía es un ambiente muy, a veces muy cuadrado, en el sentido de que un autor, un escritor debe de lucir de cierta manera. Quienes me siguen en redes sociales y ven mi contenido, o sea, perdón, no hay nada que ame yo más después de escribir que ir a la playa y estrenar bikinis nuevos. Entonces, y me gusta mucho mi cuerpo y me gusta mucho explorar esta parte de mi sensualidad y mi sexualidad, etc. Y eso al inicio era un tema, ¿no? Porque como un escritor, como alguien que da terapia se va a encuerar, como alguien va a tener esa imagen, ¿no? Y durante un tiempo yo dejé de ser quien soy, traté de encajar en lo que se esperaba que yo fuera, en tener la imagen que otros querían que yo tuviera y fui profundamente infeliz. Y yo creo que uno de esos motivos también me hizo entrar en depresión justo antes de entrar al hospital, porque yo ya tenía esta idea de, no, pues tengo que comportarme de esta manera. Entonces, después del hospital, dije, pero qué idiota, o sea, ¿por qué me dejé llevar por lo que otros querían que yo fuera, no? Entonces yo creo que no hay nada más valiente que atrevernos a ser quienes somos y a defender esa autenticidad, ¿no? La autenticidad le da miedo a la gente porque a la gente le da miedo mucho el que dirán. A la gente le molesta mucho ver gente que se atreve a ser auténtica porque ellos mismos no se atreven a hacerlo. Completamente. Entonces yo, la verdad es que hoy por hoy, creo que soy muy feliz siendo quien soy y he aprendido que no disfruto mucho ser quien soy y no hay nada más valiente que atrevernos a eso. Eso es un statement frente a los demás. Excelente, y me encanta también cómo han sido aprendizajes que te han llevado años, han llevado también muchas historias, pero creo que es muy interesante, sobre todo, pues hay algunas etapas de nuestra vida, ¿no? Donde a veces desconfiamos o de nuestras habilidades o desconfiamos del futuro. Dudamos de varias cosas. Creo que es fácil a veces mirar en retrospectiva y conectar los puntos, pero cuando estamos ahí es como, ay, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Qué va a pasar? No, y al final abandonar quienes somos solo por encajar, por agradar, por mantener la opinión de los demás, es una vida, es como morir en vida sin dejar de respirar, ¿sabes? Entonces yo le diría a la gente, abracen quienes son y defiéndanlo, y defiendan. Y si a alguien no le gusta, pues mira, va a tener los trabajos, enojarse y volverse a encontrar. Así es, completamente. Así es. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. En lugar de irnos al pasado, nos vamos a ir al futuro. Vamos a suponer que, tienes una amplia trayectoria en libros, videos, podcasts, entrevistas, pero vamos a suponer que todo eso no pudiera la gente ya acceder a ello, ¿no? Desaparece toda tu obra, pero tienes la oportunidad de dar un mensaje para las futuras generaciones. ¡Qué fuerte! Es como un mundo posapocalíptico. Ajá. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Yo creo que el mensaje que daría, esto es muy fuerte, es muy existencial. Yo creo que si tuviera esa oportunidad así de dar ese mensaje,
Pues que no se olviden de lo esencial. Lo esencial es lo realmente importante. Lo más simple, lo esencial que nos hace ser personas, creo que es lo más importante, que no hay que perder eso, concentrarnos en lo esencial, volver la atención hacia el interior. Creo que eso es lo más importante. Si ya no pudiéramos hacer más nada, creo que el mensaje sería eso: vuelve a ti y recupera lo esencial, vuelve a concentrarte en esa parte. No olvidemos nuestra humanidad, ¿no? Lo esencial es lo más importante, es volver al origen. Eso, ahí está la clave. Creo que sería eso. Excelente. Y ya después se acaba el mundo. Y ya último mensaje y adiós Fin, todo. bye. Fin. Muy bien, Alex. Mira, pues en esta parte de la entrevista, como una forma muy simbólica de devolverte por todo lo compartido, todo lo que nos has aquí platicado, que también digo, son minutos de historias, pero sé que son años y años y años de trabajo. Muchas gracias, porque es la verdad oro en estos minutos que hemos estado platicando. Y una forma de retribuirte es con un mensaje, no mío, del universo, a través de un oráculo. Me gusta. Entonces, este es un oráculo que lo hablábamos detrás de cámaras, ¿no? Alex ya sabe lo que es un oráculo, lo que es un tarot. Esto es un oráculo que es una lectura sencilla. Usualmente es la consulta sobre algún tema que tú quieras preguntar. Usualmente algún tema, de preferencia algo que te esté dando vueltas en la cabeza, algo trascendental o lo que tú quieras. Una pregunta que quieras hacer, ¿no? Más que de un sí o un no, una pregunta de algún cambio que vayas a hacer próximamente o algún paso específico que quieras hacer y no sabes como qué consejo te gustaría que el universo te dé. Fíjate que casi siempre yo, cuando se trata de que me echen las cartas o me lean algo de algún oráculo, siempre creo que la pregunta es ¿qué sigue, no? Y dejo que el universo me responda lo que me tenga que responder. Entonces siempre lo que hago es justo, cárgalas con tu energía. Lo que siempre hago es como voy a dejar que las cartas me lancen el mensaje que me tengan que lanzar. Porque yo creo mucho, digo, cuando yo empecé a leer las cartas aprendí que, claro, puedes lanzar preguntas muy, muy específicas, claro, pero a veces es bueno dejar que las energías y el universo se canalice a través de las cartas y te den el mensaje que necesitas leer, ¿no? Y casi siempre eso es lo que dejo que pase. Entonces voy a dejar que salga la carta que tenga que salir y que sea el mensaje. Seguro, yo ya aprendí a confiar que el mensaje que sale, eso es lo que toca. Excelente. Entonces, ya que están cargadas, muy bien. Veamos qué es lo que tiene que decir pues, señor universo. Señor universo, a ver, de adelante, escoge la carta que quieras, arriba, en medio. Qué fuerte, a ver, vamos a ver. Creo que vamos a poner esta de aquí. Esta de ahí. Muy bien. Mira, Escorpio. Escorpio, muy bien. 8. Investigación. Escorpio te pide que te sumerjas y busques en el manantial de tu alma. Los símbolos de Escorpio son el águila y el escorpión, ya que este signo invoca tanto a la perspectiva elevada del águila como a la capacidad del escorpión para penetrar bajo las rocas de la psique o la cultura. En la astrología tradicional, Marte es el planeta regente del signo fijo de agua, Escorpio, y Plutón es su corregente con la astrología moderna. Está conectado con la pelvis y el chakra raíz. El Sol atraviesa Escorpio desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre. Faltan 3 puntos, que es acción, reto y regalo. Acción. Aparta a un lado las suposiciones y haz preguntas. Déjate fascinar por el misterio, bucea en las profundidades del pozo en lugar de conformarte con la superficie. Mira debajo de las piedras y sé curioso, ya que esta situación va a requerir un mínimo de investigación. No tomes nada al pie de la letra. Indaga en las pasiones conscientes e inconscientes que motivan esta situación. Sé consciente de las dinámicas sexuales que operan en la habitación y del papel que desempeñan. Prevé la peor circunstancia para poder sentirte preparado y a continuación adquiere la suficiente seguridad como para favorecer el mejor escenario posible. Prepárate para transformar y transmutar la situación. Destila la esencia. Concéntrate. Juega tus cartas sin permitir que los otros jugadores puedan ver la mano que llevas. Es el momento de recopilar información, recomponer los hechos, trabajar con esos elementos y hacer introspección. Presta atención al desarrollo de los acontecimientos y a tu propia intuición antes que a las opiniones de los demás. Comparte solo cuando estés preparado. Aprecia los momentos de soledad.
Si aprendes a sentirte cómodo estando a solas, tu poder de negociación en las relaciones aumentará. En lo más profundo de tu alma se encuentra tu conexión con el infinito. Búscala. Me gusta, me gusta. Sí. Me hace todo el sentido. Todo el sentido. Y además está chido porque justamente ahorita estamos en una etapa muy escorpiana. Muy escorpiana. Muy Mírala. escorpiana, o sea, digo yo a nivel personal sí me hace mucho sentido porque justo estoy como en esta etapa de hacer como algunas reestructuras internas más en serio, ¿no? Además estoy retomando ciertos estudios, sí estoy como acomodando cosas, es muy escorpiano, sí me identifico con la energía escorpiana de la carta. Muy bien. Muchas gracias, Muy bien. oráculo, a ti y al universo. Al universo Por el en mensaje. general. Pues bueno, Alex, esto sería todo. Me gustaría preguntarte si tienes tú también algo adicional que comunicar, algún mensaje, algo que quieras que la audiencia sepa también. Siguientes pasos, cuéntanos. Pues la verdad es que me la he pasado muy bien. Siempre es muy bonito compartir como lo que uno ha vivido, lo que uno ha aprendido a lo largo del tiempo. Por supuesto, no descubro el hilo negro, no tengo la última palabra. Creo que todos somos un proyecto en proceso, siempre somos un proyecto en construcción. Pero creo que siempre nos nutre compartir y escuchar las historias de aprendizaje de otros para poderlas aplicar a nuestra vida. Entonces yo me la he pasado bomba. ¿Qué viene? Pues ahorita sigo muy enfocado en El sueño en el que me sumergí, que es el libro más reciente. Vamos a tener algunas ferias después de julio. Por ahí estamos ya haciendo otra cosa, otro proyecto con la editorial. Pero ahorita estoy como muy enfocado justo creo que en esta parte más pues de investigación como la carta. Ahorita estoy haciendo como research de muchas cosas, estoy enfocado en esa parte porque después viene ya toda la parte de saber qué hacer con toda esa información. Y pues nada, apoyen a sus autores locales, recordarle a la gente que todos mis libros están en todas las librerías, en formato físico, audiolibro, digital, los pueden encontrar en Amazon, en todos lados, y que lean, porque además leer, Álvaro Cueva dice, yo creo que la gente lee porque en algún momento estamos esperando encontrar en algún libro algo que nos haga darle sentido a eso que hemos vivido. Por eso leemos, para en algún momento, es como una búsqueda incansable. Totalmente. En algún punto encontrar eso. Entonces lean, porque los mensajes que buscan a veces están ahí. Yo siempre hago una cosa con mis lectores que es el libro mío que tengan, ábranlo en la página tal. Es más, si tienen un libro mío, vayan ahorita a la página 33 y ahí en la página 33 está el mensaje que tienen que leer. Entonces, como un oráculo de Alex Toledo. Es un pequeño oráculo, claro. Sí. Así es. Muy bien, pues vamos a dejar también todas tus redes para quien no te siga aún. Seguramente ya toda mi audiencia te conoce, pero si hay alguien por ahí que todavía no te ha seguido, por ahí van a aparecer los links, todo lo necesario. Y Alex, muchas gracias, la verdad, por este espacio, por haber compartido tu historia. No, a ti. He aprendido bastante también yo con todo lo que nos has platicado. Estoy seguro que también por allá, en casa, en donde sea que estén escuchando este episodio, que como siempre es un gran honor poder compartir este espacio después del closet contigo. Nos vemos hasta la próxima. Toda la vida te editaste para encajar. Es hora de que te reedites para sobresalir.